Pueden sentarse, amados. En este tiempo navideño son muchos los púlpitos que predican sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana queremos darle un enfoque desde el punto de vista de Juan, cómo él narra este acontecimiento de Jesucristo, de la forma en que narra al inicio en el capítulo 1. Voy a pedirle que si pueden buscar sus Biblias para poder sincronizar y estar en el mismo sentir. Vemos a Juan que habla del verbo eterno. Y ese verbo eterno dice en el versículo 1: y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Fíjense el concepto teológico cristocéntrico de cómo la existencia de Jesucristo desde antes, es decir, está hablando desde el principio, aun cuando el Señor está creando el universo, habla en plural, nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todas las cosas que en Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Te parece un poco a las palabras en Eclesiastés, cuando Salomón ya entra a la etapa de la madurez? Porque hay una fase de la madurez. A veces uno no entiende muchas cosas de la vida y uno quisiera como que las cosas fueran como uno mira. ¿Y por qué tienen que morir la gente? ¿Y por qué pasa esto a un niño? Y aquí dice, mira, nosotros no está en el control del ser humano, ¿verdad? Pero también dice, y en Él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y si usted se va a Génesis, capítulo 1, vemos al Señor separando la luz, la separaba de las tinieblas. Separó lo seco de las aguas. Y aquí hace un énfasis importante, porque en el momento en que estamos pasando por etapas tan oscuras de las tinieblas, puede ser que uno no vea a Dios. Mas sin embargo, en el versículo 5 lo que está diciendo, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. Es decir, que llega un momento, puede ser que en tu vida esté pasando por un momento de oscuridad, pero si tú estás en Jesús, ven acá, pero no para siempre va a haber oscuridad. Dios de alguna manera va a llegar esa luz que te va a iluminar para tomar la decisión correcta, para ver tu situación, no a través de tus ojos humanos limitados, sino a través de los ojos del Señor. Entonces vemos que dice la Escritura, ahí habla el testimonio que dio Juan acerca de la luz verdadera, acerca de Jesucristo. Pero en el versículo 12 nos enseña ahí mismo en Juan 1 que a todos los que le recibieron, es que esto no puede ser algo a la fuerza. Tiene que haber, tú no puedes decir ama a la fuerza. El amor no tiene que ver con fuerza. Cuando hay un amor genuino, sale espontáneo. No tiene que decir, tú me amas, es cierto que tú me amas, o forcejear. No, ahí dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor está hablando
a su pueblo y nos está diciendo a nosotros en esta mañana: tú y yo no somos cualquier cosa, no vinimos hacia el mundo y que termina todo en la tumba, porque entonces sería una vida muy miserable uno pensar que es este ratito que tenemos aquí en la tierra, cuando la vida es tan frágil, cuando muere el joven como muere la persona mayor. Tiene que haber algo más de esto. Entonces, ¿qué dice? Que no fuimos engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, eso está en los planes del Señor. Eso está en los planes. Y si usted toma a Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, un ejercicio, y Génesis capítulo 3, para poder ver también la redención, tú vas a ver que no es verdad que tú existes por cualquier cosa, sino que Dios tiene un propósito contigo, como lo tuvo desde la creación y desde antes de la creación. Esas cosas no nos compiten a nosotros. Nuestros padres tienen decisiones y fueron nuestros padres. Hay personas que dicen: odio a mi papá, odio a mi mamá, ¿por qué hicieron esto? Óyeme ya, ellos cometieron sus errores, como tú y yo podemos cometer errores en la crianza de los hijos, y eso ya tiene que pasar. Pero aquí que vemos, el Verbo se hizo carne. Por eso el mensaje en esta mañana es acerca del unigénito del Padre. ¿Te imaginas? El unigénito, no hay otro. El unigénito del Padre. Él en su humanidad. ¿Y qué dice a partir del versículo 14? Que ahí es que queremos hacer el énfasis en esta mañana. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero eso es demasiado grande. ¿Por qué él no tenía que hacer eso? Él podía dejar esta humanidad caída, porque el hombre pecó y no merece nada, pero decidió, para entender hoy los procesos de vida que pasamos como seres humanos, para entender el dolor humano, para identificarse, no desde allá. Usted ha pasado momentos de prueba, casi entre la vida y la muerte, que usted sabe que tiene un familiar y a veces lo entran en cuidado intensivo, o un análisis que salió mal y que las células no andan muy buenas, y de repente el Señor te sorprende con un milagro. Él decide nuestra vida y Él decide si va a extenderla y si Él decide también hasta ahí llegar, lo dice la Escritura, que el Señor ha prefijado el tiempo de cada uno del ser humano aquí en la tierra. En otras palabras, es mejor entender estos elementos, o diríamos esta escritura, entenderla y obedecerla, porque es un reconocimiento de que la gloria del Dios invisible se hizo visible a través de nuestro Señor Jesucristo. No cabe duda. Usted sabe y todos los años escucha de cómo Él se humilló tanto que nació para que ni siquiera lo descubrieran, como dice Isaías 53. Él fue hasta despreciado. Su apariencia no era una apariencia de llamar la atención, según Isaías 53. Y si usted lee en Filipenses, en el capítulo 2, escuche, pueblo, es muy importante porque la palabra es vida. Dice que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Que Dios se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo pensaba cuando leí este versículo, cuando el Señor dijo: Padre, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Él fue experimentado en sufrimiento.
Él fue experimentado en prueba. Jesús fue 100% humano. Jesús fue 100% divino. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú conoces a alguien desde que el mundo es mundo que haya tenido esa naturaleza humana y que haya tenido esa naturaleza divina, celestial? No la hay, ni la va a haber. Entonces, ¿qué es lo que dice? Pablo le dice un reconocimiento de una actitud tan y tan humilde que él se hizo siervo. Por lo cual, ¿qué hizo Dios? También lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, escuche pueblo, se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Si usted toma en serio esas palabras y usted se traslada a la oración del Padre Nuestro, ¿qué dice la Escritura? Padre Nuestro, ¿qué dice? Santificado. Entonces usted va a reconocer, si es verdad que Jesús es el Señor de su vida, usted no va a hacer lo que le dé la gana. Usted no va a hacer su voluntad. Usted no se va a dirigir por la carne. Usted reconoce que usted es un ser humano con tantas limitaciones, pero que usted tiene a alguien que se humanó para entender el proceso por el cual tú estás viviendo. Llámese que de carácter. Puede ser que tú estés pasando un momento de enfermedad física. Puede ser que tú estés viviendo un momento de soledad. Puede ser que tú estés viviendo un momento de prueba. O puede ser que tú estés viviendo un momento de tentación, que no te sientes que es seguro que eres hombre y quieres tomar la decisión ya de salir del closet y decir: yo no soy hombre, yo realmente lo que soy una mujer. Y el Espíritu Santo ministrando tu vida en esta mañana y te está diciendo que no se haga tu voluntad carnal, humana y desviada, porque tú tienes al Hijo de Dios que se humanó para que hoy tú puedas entender este proceso. ¿Qué palabra tan significante de tener a un Dios que Él decidió enviar a su Hijo para que Él pueda caminar con gente tan limitada como somos tú y yo? Y aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. Fíjate que todo lo que se escribió en la Escritura, incluyendo, viendo a Moisés, que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, incluyendo, porque yo sé que este pueblo ha recibido enseñanza bíblica acerca del tabernáculo. Cuando Dios le dijo a Moisés que tenía que construir ese tabernáculo que existió desde Moisés hasta Salomón. ¿Por qué Dios permitió que se construyera ese tabernáculo? El tabernáculo, un templo, una casa movible para Dios manifestar su gloria, como una forma de Él mostrarnos a nosotros la corporeidad que venía a través de Jesucristo. Ese Antiguo Testamento que nos mostró cómo trabajaron y cómo la presencia de Dios se movía en el tabernáculo. Hoy tú quitas ese tabernáculo y ¿a quién vemos? A Jesucristo. Él es ese tabernáculo, porque Él fue que vino y en su carne pasó pruebas. Y Jesús también pasó tentaciones. Él fue probado en todo. ¿Usted cree que Jesús no tuvo prueba? Jesús tuvo su prueba. Jesús tuvo momentos difíciles también, como tú y yo lo podemos pasar. Pero aquí dice que el Verbo fue hecho carne. ¿Y qué significa la carne? Cuando tú hablas de carne, que como seres humanos que estamos todavía en la carne tiene su límite.
La carne tiene un límite, tiene un nacimiento, pero también ¿qué pasa? También todos vamos a morir. La carne, estamos en la carne. Todavía estamos nosotros en la carne. Ahora, ¿qué dice? Que Él habitó entre nosotros. Él vino a la tierra. Él tuvo que entrar en un estuche humano. Pero en ese estuche humano, Él entró, pero entró bajo su gracia. Entró bajo esa cubierta, como dice la Escritura, que su gloria, como la del unigénito del Padre. Y en un solo versículo, ¿cómo podemos nosotros aprender tanto en esta mañana? Porque si hay dos cosas que tú y yo necesitamos ejercitar, es cómo vivir bajo la gracia del Señor y cómo nosotros poder vivir en la verdad en un mundo de tanta confusión. Tú no sabes si toma a la izquierda o a la derecha. Tú no sabes si nada, es que nada en este mundo en estos momentos nos puede sorprender. Pero volvamos de nuevo y cuando miramos el versículo 14, lo que dice es que lleno de gracia y de verdad. ¿Pueden leer conmigo el versículo 14 de nuevo? Y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Wow, pero justo en el tiempo en que estamos viviendo, ¿qué es lo que tú encuentras? ¿Qué encontramos en este mundo? ¿Qué dice la Escritura acerca de la gracia? ¿Para qué sirve la gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? Realmente eso es un regalo que ni siquiera por obras, que ni siquiera por nuestro caminar, porque dice la Escritura en Efesios capítulo 2, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Jesús para buena obra, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si una persona está bajo la gracia de Dios, uno no le tiene que decir que haga buenas obras. Creo que una vez predicó eso Alberto, pero es que se supone que tiene que estar lleno de obras buenas porque está bajo la gracia de Dios. Ahora fíjate, esa gracia, esa es la salvación que Dios nos ha dado. Él decidió salvarnos. Es importantísimo en esta mañana entender los planes de Dios, que no solo podemos concentrarnos en lo que es el trabajo del día de mañana, en que tengo que buscar el pan para el día de mañana, en que de nuevo la rutina del trabajo, la rutina de la casa, la rutina de la familia, la rutina de una entrada y salida, es que Dios en su misericordia se desprendió de su único hijo, lo convirtió en uno de nosotros para que tú y yo hoy no caminemos solos, sino que con una actitud de fe, de confianza, de creer en Él, nosotros entendamos que Él es la luz y que Él va a iluminarnos en el momento más oscuro y en el momento más de tinieblas que puede ser que tú estés pasando. Quizá con tu cuerpo,
quizás con tus emociones, quizás con tu familia, quizás con tus sueños. Lo que te quiero decir en esta mañana, que dice la Escritura, que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y que la gloria del Señor se manifestó es en Cristo Jesús. Y si quiere más detalles sobre esto, tú puedes ir a Hebreos capítulo 1. Tome su Biblia y busque Hebreos capítulo 1 para que se dé cuenta de quien estamos hablando. No es cualquier persona. Él es mayor aún que los ángeles. Dice la Escritura en Hebreos 1, a partir del versículo 2, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Óyeme, y tú tienes que ver, y tú decides sobre cosas que son eminentemente el de arriba que decide. Pero fue el Padre, dice que Él decidió. No es en nosotros. Jesús es el heredero de todo, por quien así mismo hizo el universo. Óyeme, ¿tú quieres estar con alguien que es heredero? ¿O tú quieres estar con alguien que no ha heredado? Él es el heredero. Él fue a quien el Padre escogió y por quien así mismo hizo el universo. ¿Te das cuenta? Está afirmando lo que ocurrió en Génesis. El universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Pero es algo maravilloso en esta mañana nosotros pensar que Jesús es la sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Dios bendiga su palabra. Yo puedo terminar este mensaje aquí y decirle que al Dios que tú y yo le servimos no es cualquier Dios. Es un Dios que el Padre le ha dado toda la autoridad. Y Esteban, en sus momentos ya, donde ya estaba casi muriendo, y moría él y lo maltrataban. Pero dice la Escritura, lo que dice ahí, él vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. ¿Y quién es el único que puede hoy interceder por ti y por mí? Jesucristo es el mismo, hermano, de ayer, de hoy y de siempre. ¿Por qué Él está en nosotros? Porque tú y yo fuimos destituidos de la gloria de Dios por nuestras faltas que hemos cometido en el pasado, faltas que cometemos en el presente, falta que Él decide borrar todo lo malo y darnos una oportunidad. ¿Sabes de qué? De vivir mejor aquí en la tierra. ¿Y qué más? La salvación, que es saber que tú estás en este estuche humano, pueblo de Dios, algunos de ustedes siendo padre, algunos de ustedes siendo madre, algunos de ustedes siendo hijos, algunos que ni saben hacia dónde van, pero saben que si tienen a Jesús por algún camino bueno. ¿Y cuál es? La salvación de nuestro pecado, que nos libra, que decidió perdonarnos, pero no cualquier persona. Aún el que estaba desde el principio. Por eso es que nosotros encontramos que Jesús es superior a los ángeles. Nosotros encontramos, vuelvo y digo, lo que dice Pablo a los colosenses. En Colosenses capítulo 1, pueden buscarlo de nuevo, Colosenses 1:15. ¿Qué dice acerca de Jesús? Para tú entender, es más que hablar de Jesús, el pobrecito, el que le llevaron los regalos lindos, el que estuvo ahí, el que salieron parejitos corriendo porque
lo querían matar. Es para que tú veas a nuestro Señor Jesucristo lleno de toda autoridad y de todo poder. Y para que tú veas aquí en Colosenses lo que dice, que Jesús, escuche, Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Cuántos han visto a Dios el Padre? Ninguno de nosotros. Pero a través de Cristo, el Padre se hizo visible. Y esto es un asunto de tú creerlo por fe. Si tú no tienes esa fe, si tú no crees, entonces estás perdiendo tu tiempo. Si quieres, vete a escuchar otra cosa. Pero lo que te dice a ti es que la palabra, el verbo es Dios. Te estoy hablando de la palabra, una palabra viva, una palabra que desde antes de tú y yo existir ya existía, que la imagen de Dios es invisible y el primogénito de toda la creación. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hoy en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Usted ha tenido la oportunidad? Quizá en nuestros países la tenemos, de usted ver un cielo estrellado. Usted ha subido a una montaña y ha estado ahí de noche y usted ve la constelación completa y usted dice, oh Dios mío, me siento más cerca del cielo. Y usted siente como una conexión tremenda, como el ser humano tiene conexión cuando usted está, por ejemplo, descalzo en la tierra. Usted siente esa conexión. O cuando usted está en la arena, usted siente esa conexión. O cuando está en una montaña, como me pasó esa experiencia en enero, que yo dije, no, esto es demasiado grande. Que Dios tiene control. Tú y yo no tenemos conocimiento. ¿Sabe? Es que es tan grande. Oye, este planeta Tierra, uno dice, oye, que estoy aquí. Esto es pequeñito. Pero tú sabes que Él es el dueño de todo el universo, de lo que tú puedes ver y de lo que tú no puedes ver. Pero también de principados, de potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Por eso es que tú analiza el plan que Dios tiene con la iglesia. Porque el Señor sabe tu rutina, que te levanta, que trabaja, que te esfuerza, que quiere esto, que lo otro. Y muchas veces hay familias que no le da el tiempo ni siquiera para leer la escritura un día. ¿Te das cuenta por qué es importante congregarnos, apartar ese tiempo? Muchos van a morir antes de tiempo, porque el Señor quiere, así como Él creó el universo, tomó su tiempo para trabajar duro. El Señor siempre ha trabajado duro, pero también tomó un día para descansar. Y en este día el Señor espera que tú hagas un acto de reflexión. Un acto de reflexión, porque no te estoy hablando de cualquier persona. Dice ahí mismo, y Él es antes de todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces aquí, parémonos. ¿Qué es la iglesia? Y por eso dije que el mensaje de hoy es muy cristocéntrico, un tanto teológico, porque la iglesia, creemos que ese concepto griego, que era la asamblea o las cuatro paredes, hoy creemos que la iglesia. La iglesia, ¿quiénes somos? La iglesia son aquellas personas que han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que han dado el paso de ir a las aguas del bautismo. Como decíamos la semana pasada, este hombre vino de África y él le dijo, dime qué es lo que yo tengo que hacer. No, mira, yo no quiero perder tiempo, Felipe. Búscame un poquito de agua por ahí, bautízame. Eso es un acto de fe, es un acto de confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de la iglesia. No es verdad que la cabeza de la iglesia está en un hombre. Tú y yo somos el cuerpo. Él lo decidió. Un cuerpo
Un cuerpo que a veces no funciona bien. Un cuerpo que muchas veces nosotros como iglesia no es verdad que lo estamos haciendo las cosas correctamente. Un cuerpo imperfecto, pero esa es su decisión. No, tú y yo no tenemos que ver con esto, más sin embargo, que dice que en Él fueron suscitadas todas las cosas. Él que es desde el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, porque agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesucristo. Si hay algo que te está trastornando la vida, si hay algo que todavía no está bien, sabes que tú puedes acudir a Jesucristo. Tú le puedes decir, mira, esto me está, necesito tu intervención divina. El Señor está para eso, para darte esa oportunidad. ¿Para qué? Para que por medio de Jesucristo, a través de su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario, hoy Él te da la oportunidad. ¿Por qué? Porque por lo que dice la palabra. Y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. Oye, un niño utilizó el vientre de María, la parte humana de José, lo vemos, José, que representa esa parte humana. ¿Para qué? Para meterse, para hoy poder entender los procesos de vida que tú estás viviendo, tus dudas. Puede ser que también estés viviendo en pecado y que el Señor te está diciendo, tú estás en pecado, tú tienes que tomar un paso de apartarte del pecado. Tú necesitas un encuentro conmigo. ¿Pero qué dice? Que el verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Pero ¿quién es que está lleno de la gracia y lleno de poder? ¿Quién? Y lleno de verdad. Jesucristo. Él es esa imagen del Dios invisible. Y me encanta, hermanos, si yo le digo ahora mismo, vamos a concluir este mensaje, lo que yo quiero que tú encuentres en esta mañana, la importancia del nacimiento de Jesús, que Él se hizo carne, que habitó entre nosotros. Yo quiero que en esta mañana tú recuerdes que Jesús es 100% humano y Él también 100% se manifestó su deidad, se manifestó, diríamos, no lo humano. Y también que en esta mañana tú puedas reconocer que en el proceso de vida en que tú estés viviendo, aún tú estés en tu dolor, Él está dispuesto a identificarse contigo. Recuerda también que ese tabernáculo que había en el Antiguo Testamento, que inició con Moisés y terminó con Salomón, ese tabernáculo es Cristo, que hoy está para poder decirte a ti que esa humillación la hizo, todo lo hizo por amor. Fue una entrega de amor. Me encanta Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso usted encuentra en la carta de Juan, usted encuentra a Jesús como el Rabí, a Jesús el Maestro, usted encuentra a Jesús el hijo de José, a Jesús el Nazareno, a Jesús el Rey de Israel, a Jesús como hijo de hombre. Todo eso son, diríamos, títulos de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que hoy tú y yo podamos entender el carácter cristológico que nosotros hoy debemos de disfrutar, para nosotros hacer lo que hizo Juan. Juan lo que hizo fue un discipulado. Tú y yo hoy podemos hacer ese discipulado de poder darle a la persona que hoy ellos tienen solución a su problema, que la vida es más que los 100 años que tú vas a vivir aquí, que no importa por el momento de dolor que estés pasando, Él está contigo, Él decide darte lo mejor. Y por último, veamos qué dice en Apocalipsis 19, y con esto culmino el mensaje, porque no es verdad. Yo me imagino que Esteban
apedreándolo. Yo me imagino que Pedro muriendo, pero ¿por qué tanto gozo? Porque Jesús no estaba en un trocito de su corazón. Jesús era lo más importante de su vida. Hay esperanza en Jesús. Si tú entonces analizas, vemos entonces que hay una gran promesa. Y oí como la voz de una gran multitud. Apocalipsis 19:6. Como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso reina. Él va a reinar. Él se va a sentar en el trono de David y dice: gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Inclina tu rostro. Padre de la gloria, gracias por convertirte en un humano. Gracias porque siempre ha existido. Gracias porque la palabra toma cuerpo en ti, Señor. Gracias, Padre de la gloria, porque el Verbo fue hecho carne por la decisión del Padre de manifestar su gloria a través de Cristo. Gracias que tú hoy nos regala, nos permite estar vivo en este siglo, nos permite respirar, y en medio de cualquier dolor o cualquier enfermedad o cualquier ataque o cualquier soledad, saber que tú estás con nosotros, porque tú muy bien se lo dijiste a los discípulos: yo no quiero que ustedes se sientan solos. Yo no voy a estar con ustedes corporalmente, pero les voy a enviar al Espíritu, el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu de Cristo es el que tiene que morar en nuestras vidas. Y cuando el Espíritu de Cristo mora en nuestras vidas, las malas noticias no las va a convertir en buenas noticias. Cuando el Espíritu de Cristo habita en nuestras vidas, vamos a estar seguros que somos hombres, que somos mujeres, que no somos otra cosa. Cuando el Espíritu de Cristo mora en nuestras vidas, aunque estemos pasando por el valle de la sombra de muerte, Él nos va a sacar victoriosamente. Es su promesa. Es solamente entenderlo por la fe, que hay vida, que hay esperanza, que tú hoy llamas a cada uno de nosotros a una reflexión de que nuestras acciones tienen que ser buenas para tú vestirnos como ese lino resplandeciente, para poder nosotros disfrutar aún de las cosas que tú tienes planificadas en esta vida y luego en la vida eterna. Por favor, Señor, ayúdanos a entender que el nacimiento es más que un pesebre. Ayúdanos a entender que tú sigue con nosotros, porque tu iglesia está aquí en la tierra todavía. Bendice a este pueblo, que no se desvíe ni a izquierda ni a derecha. Bendice, Señor, al que esté cansado, al que se siente golpeado, aquel que esté solo, aquel que no tiene sus documentos, señores. Padre, te pedimos que usted pueda enviar socorro. Aquellos que están en proceso de divorcio, aquellos que están a la deriva, tú puedes hacer un milagro, Señor, en esta mañana. Visita a tu pueblo. Te lo rogamos, oh Dios, y gracias porque tú estás, podemos decir, Dios Emmanuel, Dios con nosotros. Bendice este pueblo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si hay